Bienvenidos a GCN en español. Hoy vamos a hablar de subidas. Les traemos una lista con las 10 subidas más duras y más épicas en la historia del Giro de Italia. No tienen ningún orden en particular, pero de lo que sí estamos seguros es que todas son muy duras. Vamos a verlas. Comencemos con el Col de la Finestre, una subida muy larga, son 18.6 kilómetros a un porcentaje medio de 9,1, pero que tiene rampas que llegan hasta el 11,4%. Otra característica que tiene esta subida es que los últimos 8 kilómetros son de tierra y también que la diferencia de altura, los metros que se ascienden, son 1.694 metros. Esta subida a partir del año 2000 hasta el día de la fecha se realizó en 4 ocasiones durante el Giro de Italia. La primera fue en el 2005, donde la etapa se la llevó José Rujano y decretó como ganador del Giro de Italia a Paolo Savoldelli por delante de Simoni por tan solo 27 segundos. En la edición del 2018, el Col de la Finestra fue el escenario donde vimos atacar en solitario a Chris Froome cuando todavía quedaban 80 kilómetros para la meta, consiguiendo la victoria de etapa y la clasificación general. El conocido Monte Grappa, una subida de 18.5 kilómetros con una pendiente media del 8.3, pero hay rampas que pueden llegar hasta el 14%. Quizás es la subida prealpina más dura de Italia. Tiene diferentes lados por donde se puede subir, pero la más exigente sin duda es la de Semonso. La primera parte cuenta con más de 20 curvas de herradura que tienen una pendiente constante del 8,5%. Después de unos 9,5 kilómetros aproximadamente comienza un breve descenso que conduce a la meseta de Campo Croce, donde comienza la parte más dura de esta subida, 2,3 kilómetros al 10,8% de media, pero después tiene una bajadita y otra vez otra rampa de 700 metros al 11%, seguido de varios tramos entre el 11 al 14%, hasta faltando unos 700 metros al refugio de Bassano, que ya la pendiente suaviza. Nairo Quintana ganó la 19ª etapa del Giro de Italia del 2014, que fue la cronoescalada al Monte Grappa, superando a Fabio Aru por 17 segundos y sentenciando ese día la clasificación general. El Blockout resulta ser la subida pavimentada con más diferencia de altura en Italia, 1961 metros partiendo de Rocca Morise. Son 31,5 kilómetros de largo a una pendiente media del 6,3%, pero no nos dejemos engañar porque es una subida bastante irregular. En la parte central tiene un tramo de 13 kilómetros al 9,4%, pero hay rampas que llegan al 14,5%. En el 2017, en la 9ª etapa, terminó en Maiolieta, donde ganó Nairo Quintana, pero esa no es la cima. La última vez que se terminó en la cima del Blockout fue en 1984, donde ganó Moreno Argentino. La vertiente norte del Mortirolo, que comienza en Masso di Valtellina, es considerada como una de las subidas más duras de Europa y es un destino de peregrinación para muchos ciclistas aficionados que asisten ahí para poder subirla. La longitud aproximada de este puerto es de 12,5 kilómetros y se ascienden 1.300 metros de altura, por lo cual la pendiente es superior al 10% de media y en algunas partes llega hasta el 18%. La parte más dura es entre el kilómetro 3 y el 9º, que la pendiente nunca es inferior al 11%. Los mejores profesionales logran hacer esta subida en menos de 45 minutos. El récord para esta subida lo tiene Iván Gotti con 42 minutos 40 segundos, logrado en el Giro de 1996. Otros grandes corredores han hecho hazañas en esta subida, como por ejemplo en 1994 Marco Pantani lograba soltar a Miguel Indurain, o en el 2006 en la etapa 20 Simoni se llevaba la victoria, o la victoria conseguida en 2019 por Giulio Ciccone bajo la lluvia. Desde Castel Delfino, la carretera nos lleva al mítico Col del Agnello, una subida de 21 kilómetros, que claramente se puede dividir en dos partes. La primera es de 11,5 kilómetros y es bastante llevadera con muchísimos falso plano, pero esto cambia una vez que llegamos a Chianale. Aquí comienza lo duro, son 9 kilómetros a casi el 10% de media para llegar a una altura máxima de 2.744 metros, siendo así uno de los pasos más altos de Europa.
La última vez que se pasó por esta subida fue en el Giro del 2016, cuando Kruijswijk, que venía con la malla rosa, se cayó al inicio del Col del Agnello y ese año fue el que finalmente terminó ganando la general Vincenzo Nibali. El Stelvio es un puerto histórico del ciclismo que se ha realizado muchísimas veces durante el Giro de Italia por cualquiera de sus tres vertientes para poder llegar a la cima, que está ubicada a 2.758 metros, siendo así el paso de montaña más alto en Italia. La vertiente más dura es la de Trioles suritaliano. La primera parte es la más llevadera, son unos 8 kilómetros y tiene una pendiente media alrededor del 5% hasta llegar a Soldà, que es donde comienza la parte más dura. Son 48 curvas de herradura que tiene una pendiente entre el 8 al 9% hasta llegar al último kilómetro, donde la pendiente máxima es del 11% y donde se hace muy difícil respirar por la gran altitud. En total son 26 kilómetros de subida al 7,7% de media. En la edición del 2017 se realizó la etapa con el doble Stelvio. Primero subiendo la vertiente de Bormio, bajando a Prato y volviendo a subir por la vertiente de Santa María, donde el ganador de la etapa fue Vincenzo Nibali. El paso Mangen de Borgo Valsugana es una subida larga de 23,4 kilómetros con una pendiente media de 7, pero los últimos 7 kilómetros son los más exigentes porque tiene una pendiente media de 9,5, pero hay rampas que llegan hasta el 14%. Esta subida se realizó en numerosas ocasiones en el Giro de Italia. La última fue en el 2019, donde la victoria quedó en manos de Fausto Masnada y pudimos ver una gran lucha por la general entre Nibali, Roglic y Carapaz. También ese día Superman López sufrió una caída por culpa de un espectador. El Colle Fauniera, también conocido como el Colle di Morte o Colle Pantani, es una subida poco conocida pero muy interesante. Son 21 kilómetros donde se ascienden 1.662 metros para llegar a una altura máxima de casi 2.500 metros de altura. Esta subida tiene una pendiente media del 8%, pero hay muchos tramos que superan el 10%. Sin duda es una de las subidas más duras del Giro de Italia, aunque solamente se realizó una vez, en el Giro de 1999. Algo que caracteriza a esta subida es la bajada, que es muy peligrosa. Aquel año atacó bajando Paolo Savoldelli para llevarse la victoria de etapa, mientras Marco Pantani atacó en la subida descolgando a Jalabert y así consiguiendo la malla rosa en la línea de meta, aunque el Giro de aquel año se lo iba a llevar Iván Gotti. El Paso Gavia es otra de las subidas más altas de Europa, con sus 2.618 metros de altura. Se puede llegar al Paso de Gavia desde el Ponte di Legno después de 17,8 kilómetros a una pendiente media del 7,8%, pero hay rampas que llegan hasta el 16% para poder llegar a la cima, que está en el Lago Negro. La subida es muy estrecha y a falta de unos 3 kilómetros aproximadamente se pasa un túnel y justo ahí comienza la parte más dura, tanto por la pendiente como por la falta de oxígeno. En el Giro de Italia se ha realizado muchísimas veces esta subida. La primera fue en 1960 y la última en el año 2014. El año pasado también se tendría que haber realizado, pero fue imposible por la gran cantidad de nieve. La nieve siempre ha sido un factor crucial en esta etapa, de 1988, donde una tormenta de nieve sorprendió a los corredores en una jornada totalmente soleada y esto condicionó muchísimo la carrera porque muchos corredores tuvieron que ser asistidos y ayudados para poder iniciar el descenso a Bormio. El Zoncolan, también apodado Kaiser, ya que es una subida extremadamente dura para realizar en bicicleta. Las características de esta subida son las pendientes durísimas que tiene, la carretera que es estrecha y con poca curva debido a la gran pendiente de la carretera. Gilberto Simoni ganó en 2 ocasiones en esta subida y dijo que el tramo más fácil del Zoncolan es como el tramo más duro en el Tour de Francia.
La vertiente que sale de Ovaro es considerada por muchos la subida más dura de Europa, ya que se suben 1210 metros en tan solo 10,5 kilómetros, por lo cual la pendiente es superior al 11%, pero hay tramos que superan el 20%. A partir del tercer kilómetro comienza la parte más dura. Los siguientes 6 kilómetros tienen una pendiente media del 15%, realmente durísimo. Hay que esperar hasta pasado el noveno kilómetro para encontrar pendientes que bajen del 10%. Por la vertiente de Ovaro se realizó por primera vez en el Giro de Italia del 2007, cuando el ganador de la etapa fue Gilberto Simoni por delante de su compañero de equipo Leonardo Piepoli. Esta etapa partía de Linz, Austria. Luego se disputó en otras 4 ocasiones, en el 2010 cuando el ganador fue Iván Basso, luego en el 2011 que la victoria se la llevó Igor Antón, en el 2014 quedó en manos de Michael Roger y la última vez fue en el 2018 donde la victoria quedó en manos de Chris Froome. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestra lista de las 10 subidas más duras en la historia del Giro de Italia. Como dijimos anteriormente, no tienen ningún orden, así que si quieren ponerle un orden, le pueden hacer en la zona de comentarios o qué subida tendríamos que haber agregado en esta lista. Si les gustó el vídeo, le pueden dar al pulgar hacia arriba y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima, chao chao.